Café con Esperanza en una versión nueva. Como buenos venezolanos nos reinventamos, nos ponemos delante de las adversidades, de las complicaciones, pero sobre todo con la oportunidad de innovar en medio de un proceso de crear país, de desarrollar a nuestras familias, de que tanta oscuridad, tristeza, desilusión, pues se ha vencido por el amor y con el propósito firme que en cada uno de nosotros Dios ha colocado, y es servir a los demás. Para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo nada más y nada menos que la doctora Esther Caricote con la doctora Libetmar Lugo en este Café con Esperanza, en su cuarta edición, llamado Criar y Educar y no morir en el intento. Criar y educar. Nosotros, en medio de este mundo que estamos viviendo, somos ya como un teléfono inteligente. Antiguamente los teléfonos servían ¿para qué? Para llamar. Y uno tenía grabado en el teléfono una lista de contacto a veces de 25 personas, y luego necesitaba una tarjetica o un papelito en la cartera en algún lugar con los demás números de teléfono importantes, porque el teléfono de paso solo guardaba 20, 25, 50 números de teléfono, contactos. Luego llegaron los mensajes de texto y todos, al menos sin que se nos caiga la cédula o por hacer un problema por eso, todos empezamos a entender cómo mandar mensajes de texto en un teléfono. Yo recuerdo con 15 años cuando mi mamá me regaló a esa edad mi primer teléfono. Era un Siemens A35 que sonaba algo así como... y había que borrar los mensajes, porque los mensajes, si no borraban, no llegaban mensajes nuevos. Por lo tanto, eran también como 10 o 15 mensajes que uno podía tener en el teléfono. Pues de la misma manera, ahora el teléfono, usted tiene hasta cámaras para tomar fotografías, videos, para conectarse por internet, para hacer transferencias bancarias, para tener videollamadas, cosas que uno veía solamente en los supersónicos, en las comiquitas por allá en los años 90. Hoy en día con el teléfono, ¿qué otra cosa? Yo creo que se pueden encender hasta los aires acondicionados, luces, podemos hacer cualquier cantidad de operaciones a través de un teléfono, y por eso llamamos como una realidad multitasking, y perdonan mi inglés criollo. Pero hoy en día también hombres y mujeres, a quienes en esta sociedad algunos chiquiticos les dicen papá y mamá, también tienen que verse en medio de una sociedad que les pide ser también multitasking. Entonces tienen no solamente que trabajar para sostener a sus hijos, no solamente tienen que bañarlos, cuidar de que no se lesionen, que no se dañen, que cuando se enfermen se puedan curar, sino que también ahora, en medio de todas las actividades que tienen, van al gimnasio, tienen hobbies, tienen que responder por sus papás, tienen que estar pendientes entonces de las cuentas, de las redes sociales, de las cuentas de Netflix, que ya pagaste el Netflix y se tienen que poner de acuerdo, y cualquier cantidad de cosas hace posible que en medio de ese rol de criar a los hijos se pase por desapercibido la realidad de educar. ¿Qué es educar? Si criar es solamente sostener, dar la comida, proteger, que al menos tenga una ropa limpia, pues ¿qué es educar? Alguien por allí decía que educar es la mejor inversión que tendrá un hombre y una mujer en la vida a futuro. Pero lejos de allá, de eso, podemos decir que educar es el arte más grande del mundo, porque es con el cual un hombre, y no solamente aquel que ha sido progenitor, que ha engendrado ese hijo, esa hija, es capaz de hacer de ese conjunto de células, de esa masa con pelos, uñas, a quien llamaba hijo, hacer de esa persona un hombre, una mujer, autónomo, libre, espléndido, feliz, sereno, seguro. Una vez, Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, hizo una escuela de escultores. Ideó una escuela de bellas artes para decorar las basílicas del Vaticano. Un día fue con sus alumnos a unas montañas, en donde había unas piedras muy especiales, en Italia, para escoger grandes piedras que serían luego esculpidas en su taller. Aquellas piedras habrían de transformarse místicamente en las cosas más hermosas que hoy podemos nosotros tener. Esculturas de santos, de ángeles, incluso monumentos funerarios de los papas de aquella época, a través de las manos de ese gran artista y su escuela.
Un buen día Miguel Ángel vio un bloque de piedra inmenso en esa montaña y le dijo: ahí dentro hay un ángel. Unos estudiantes, un ángel En aquella época yo no sé si existía algún tipo de drogas, pero dijeron como este tipo anda mal. Como que ahí hay un ángel. Y dice: sí, ahí hay un ángel y hay que sacarlo. Vamos a sacar el ángel que está ahí dentro de esa gran piedra. Agarraron la piedra, la llevaron al taller con mucho esfuerzo y luego, con su trabajo, poco a poco el ángel fue apareciendo. Su rostro, su cuello, sus alas, su túnica, hasta que al fin sus pies. Los discípulos quedaron maravillados con el milagro que había hecho aquel gran artista, Miguel Ángel. Habían logrado sacar de esa piedra, que simplemente era una piedra, haber sacado el ángel que tenía allí escondido. Y Miguel Ángel le dijo: no, esto no es un milagro. Los milagros salen de la nada. Esto no es un milagro. Esto es una obra artística. Ya el ángel estaba allí, pero había que sacarlo con destreza, con paciencia, pensando en que ahí dentro estaba lo mejor. Solo quité los excesos que sobraban y ya luego él apareció. Por eso educar, es decir, con paciencia, con pericia, con bondad, con amor, con mucho esfuerzo, haciendo que pueda salir lo mejor que está ahí adentro. Y esta es una labor que Dios confía de una manera muy particular a papá y mamá. No solamente están llamados a criar, no solamente están llamados a darle la arepa, el pancito, la manzanita, de sacarlos de vez en cuando, no solamente están llamados a inscribirlos en el mejor colegio que puedan, no solamente están llamados a vestirlos de la mejor forma que puedan, sino que están llamados a hacer de esa piedra a su ángel, a su hijo. Por eso también Dios ha encomendado, porque se sabe que papá y mamá necesitan apoyos, y por eso surge esta gran labor de los maestros, que acompañan este proceso de ir limpiando, quitando excesos, superficies inadecuadas a ese ángel. Definitivamente la labor de la educación formal a través de profesionales es y seguirá siendo de las más grandes profesiones que haya en la humanidad, aunque aquí en Venezuela sea realmente tan infravalorada. Pero papá y mamá, hoy no te olvides, no basta criar, hay que educar. La educación no es una labor solo encomendada a aquellos que las universidades egresan como licenciados en educación. Es en un primer momento una labor encomendada por Dios a ti. Tú, papá y mamá, tienes que descubrir la forma, la necesidad, la vocación de que tú estás llamado a criar y educar. ¿Quién se ha preparado para eso? ¿Hay universidades para papás y mamás? Definitivamente no las hay, como escuelas. Pero la primera función, por eso, de la familia es educar para que ese niño, ese ángel que viene, luego en el futuro sepa ser también un papá y una mamá. Por eso la gran necesidad de comprender a la familia como el lugar en donde brota el que va a ser educador de su propia familia. El artista del mañana es el ángel medio chueco de hoy. Por eso nosotros vamos heredando culturas, formas, por modelaje, como lo diría mejor seguramente la doctora Esther, aquellas cosas que hemos aprendido de nuestros papás, las vamos recibiendo. Pero hoy queremos hacer un alto y decir: no solamente yo sacerdote, yo Rafael, y sacerdote, hijo, ahora también por gracia de mi hermano y mi cuñada, tío, yo no me quiero detener ante un mundo que no sabe educar o que le ha costado educar. Yo como sacerdote quiero apostar y animar para que papá y mamá asuman con una manera más afectiva y efectiva esta maravillosa labor. Ojalá sean entonces papás y mamás los mejores Miguel Ángel que Dios pone aquí en nuestra patria, en nuestras ciudades, para sacar lo mejor
de sus hijos. Por eso, para esta experiencia, este cuarto café con esperanza, que es hecho en este ambiente diferente, y le agradecemos al restaurante Casa Tarbes por la oportunidad de grabar hoy aquí, nos hemos venido a descubrir entonces el ser, sentir y servir de papá y mamá. Ser, sentir y servir. ¿Quién es? ¿Qué siente? ¿Y a qué está llamado? Vamos a descubrirlo pues a través de estas maravillosas expertas que desde Valencia pues pueden irradiar para quien pueda mirar este encuentro, quienes están hoy reunidos en este espacio, pero también para las personas que van a poder mirar este lugar y poder escuchar esta maravillosa información. Yo no quisiera seguir, más bien ahora quiero ceder el espacio para que la doctora Esther Caricote, quien es médico, es psiquiatra, pero también a través de los años formada en la educación sexual, profesora ya jubilada y jubilosa, no sé si jubilosa, pero sí jubilada, de la Universidad de Carabobo, que en sus manos pasaron cantidades, no sé si usted los recordará, de educadores, pues para hablar en este tema. Así que, bueno, con usted le dejo esta parte del sentir. Es la primera de las etapas que vamos a descubrir. Sentir. Y atentos a lo que viene. Buenas tardes. El tema que a mí me tocó es el sentir. Y cuando hablamos de sentir, estamos hablando también de lo que es la autoestima en la persona. Porque nosotros como humanos tenemos un núcleo importante que es la psiquis. La psiquis está formada tanto por la parte intelectual, que nosotros a través de los estudios pues lo vamos desarrollando cuando pasamos de primaria, secundaria y podemos seguir a la universidad, pero también tiene un componente emocional que lo está dado por el sistema límbico, pero esa parte emocional también hay que educarla, y es lo que ustedes han oído hablar de inteligencia emocional, ¿verdad? Y todo eso forma parte de lo que uno llama autoestima, y es lo que nos permite a nosotros también sentir y sentirnos. El autoestima tiene muchas fases o conceptos, pero la misma palabra autoestima le dice a uno de qué se trata, cuál es realmente su núcleo conceptual, y es cómo yo me valoro, cómo yo me conozco, cómo yo me amo. Porque si yo sé amarme, entonces yo puedo ser feliz y puedo hacer feliz a otros y puedo tener un proyecto de vida. Entonces es una relación de amor conmigo misma. Y al tener esa autoestima, que han oído por allí, que en los libros sale autoestima baja, autoestima alta, pero esa autoestima no nace con nosotros. Ese bebé, si son padres, ese bebé, él todavía no tiene autoestima, él todavía no tiene esa formación del yo. Esa formación del yo se la vamos dando en la medida que ese niño va creciendo, ¿verdad? En la medida que lo vamos educando, en la medida que él va oyendo el amor o el odio o lo disgusto que hay en la casa. Eso se llama modelaje. Y allí empiezan las creencias, y ahí empieza el que yo pueda quererme o pueda querer a otros. Pero no solamente se quedó allí como una proyección social en la casa, sino que cuando ese niño va a la escuela, ahí viene otro modelaje más. El modelaje que le da la escuela. Y la escuela significa los compañeritos, los maestros, ¿verdad? Es el interactuar no solamente con el compañerito, sino hasta con la señora que vende en la cantina. Bueno, en mi tiempo era cantina, no sé ahorita. Pero toda esa interrelación es lo que va haciendo que tú te vayas llenando de capas y que vayas a través de tu cerebro proyectándote, proyectando a cada persona, porque a cada uno le va poniendo su función, ¿verdad? Y entonces ir relacionando las cosas. Ahí empieza lo que uno llama el amor a uno mismo. Entonces, la autoestima se va creando, no nace con nosotros.
Y eso es lo importante. Como padres, ustedes tienen que cultivar esa autoestima en el hijo, pero un buen autoestima, un autoestima que le permita a él valorarse como persona, que él sepa lo que significa el amor, que él sepa lo que significa sentir. Y ahí entran los valores, esos valores que a uno le enseñan en la escuela, pero que también se lo enseñan en la casa, pero uno lo va en la casa como que entrando así como por ósmosis, que es la tolerancia, la paciencia. ¿Se acuerdan de eso? Lo que la mamá le enseñaba, las caricias, todas esas cosas van nutriendo como una alcancía. Entonces, el autoestima es lo que va a permitir que tú te puedas relacionar con otros y contigo mismo. Uno debe tener un autoestima, que es el que se conoce, pero también tiene un ideal, y eso es lo que permite que uno pueda proyectarse en el futuro. Ojo, no sobrevaluarse, porque hay muchas personas que quieren tener un ego que no es autoestima, sino esa vanagloriarse de uno mismo, que más bien es tóxico y enfermizo. Entonces, ojo con eso. Pero cuando tú sabes quién eres y sabes lo que tú sientes, el respeto que te va a tener el otro va a venir por añadiduría. Ajá. Entonces, no lo tienes que buscar. Es que tu presencia, tu manera de hablar, tu manera de sentir al otro, de cuidarlo, eso va a hacer que él automáticamente vaya respetando tu manera de ser. Había la esposa de ese presidente llamado Roosevelt, no recuerdo el nombre, pero el apellido era Roosevelt. Ella decía que nadie puede descalificarte a menos que tú lo permitas. Si tú sabes quién eres, si tú te quieres, si tú sabes cuáles son tus metas, qué es lo que vas a lograr, cómo amas a las personas que te rodean, cómo las cuidas, muy difícilmente una persona te puede poner a ti como un ratoncito, porque tú inmediatamente le vas a poner límite. O sea, vas a saber, te puede entrar, pero tú sabes que no es así. Entonces, tú mismo te estás resguardando de lo que es la autoestima. Pero fíjense que la autoestima también es, que sería la otra parte, lo que es la creencia, cuando vamos más abajito, el núcleo, creencia. ¿Qué es una creencia? La creencia es esa información que a uno le llega todos los días. Sabemos que las primeras informaciones son de los padres, ¿verdad?, que nos van modelando. Pero cuando esa información va pasando a través de nuestro cerebro, porque todo se queda aquí, en el sistema límbico, que es en las emociones, y en la parte intelectual. Pero eso no solamente está allí, eso hace puente con el sistema inmunológico, el sistema de defensa que nosotros tenemos. Y hay una teoría psicosomática que lo explica muy bien, por eso es que muchas enfermedades uno mismo se las cría. Entonces, esas creencias pueden ser creencias muy positivas, buenas, pero también pueden ser creencias muy negativas, ¿verdad? Y Manuel Barroso, si lo han oído hablar, si son educadores, él era una persona que hizo un libro que se llama La autoestima de venezolano. Él decía que la autoestima es una creencia que fue modelada en la infancia con nuestros padres en primer lugar y luego con la escuela. Pero esa creencia, en algunos casos podíamos modificarla, que son las creencias, por ejemplo, el machismo es una creencia, es una creencia tipo mapa mental. Pero hay otras creencias que no podemos modificarlas, sin embargo, hoy en día ya la ingeniería genética está influenciando. Y son los colores del ojo, el temperamento. Fíjense que ya hay estudios genéticos, inmunológicos sobre el cáncer.
Ya leí por ahí que dentro de 5 años ya tenemos cómo resolver el cáncer de páncreas. Pero esos son difíciles, entonces, en la época en que yo estudiaba, imposible de modificar. Lo que se podía modificar eran las creencias en lo que nos dan cuando nosotros estamos en la familia, en la escuela. El machismo se puede modificar. El feminismo, cuando vamos a las exageraciones, también se puede modificar, ¿ve? Pero la parte genética era más difícil, y sin embargo hoy en día estamos vislumbrando modificaciones. Entonces, esas creencias que la tenemos en la casa, ustedes como padres tienen que siempre reflexionar. Le estoy dando una buena creencia, un buen mapa a ese niño o a esa niña. Y si son maestros, también hay que reflexionar, estoy dándolo bien, porque no es que me voy a seguir el programa que me dan, es que yo en ese programa tengo que dar educación en valores. Y en esa educación de valores, esos valores, el amor, la tolerancia, la cantidad de valores que hay, la salud, la belleza, esos son también mapas y creencias que tenemos que saber darlo, porque puede ser positivo como puede ser negativo. Ahora bien, como padres dirán, pero es que a mí no me enseñan eso así. Realmente ser papá no es fácil, eso uno va aprendiendo por ensayo y error, entre comillas, ¿verdad? Porque un padre inteligente revisa los libros, tenemos el internet, que sabemos que hay cosas negativas del internet, pero hay cosas muy buenas en el internet que hay que revisar. Si yo soy responsable como padre, yo tengo que tener inteligencia emocional, porque si yo tengo baja autoestima, si yo tengo creencias horribles sobre el machismo, eso es lo que yo voy a dar. Ahorita hay problemas con el acoso escolar. ¿Y a dónde va uno? Padre, familia, pero también tiene que ir a la legislación. O sea, cómo estamos manejando eso, porque es un problema complejo. Entonces, si nosotros como padres estudiamos, nos revisamos, entonces podremos ayudar al hijo que Dios nos dio. Porque él habla de escultura, pero yo hablo más bien de agricultor, de jardinero. Cuando tenemos un niño, hay que cortarle, como todo jardinero, las hojitas que están sucias, que están muertas, ¿verdad? Pero le damos la comidita, le damos la alimentación, lo criamos, pero lo vamos dejando que él vaya también buscando su camino. Entonces, yo como padre, antes en los años 90, 90 y pico, había muchos cursos sobre inteligencia emocional, sobre autoestima, sobre asertividad, proyecto de vida. Ahorita no hay por la situación de que hay en el país. Pero si van en el internet, hay una cantidad de talleres y de teorías que lo ayudan a uno. Y hay muchos libros, como el de Guadalupe Ramos, que fue una educadora muy talentosa, donde también da ejemplo y habla sobre lo que es el autoestima, lo que es el proyecto de vida. Doctora, nosotros hemos mirado cómo, por ejemplo, el miedo que se ha vivido en medio de la pandemia, cuántos papás que con tanto temor, con tanta inseguridad, han tenido que enfrentar esta etapa, porque bueno, nadie estaba preparado para la pandemia, y ahora el miedo y esa ansiedad que ha generado es ahora un factor modelador de conductas. Vemos ahora a niños más inseguros porque sus papás no pudieron controlar ese mismo miedo. Entonces, ese modelaje en estas cosas particulares, ¿cómo enfrentarlas? ¿Cómo poder resolverlas? Porque luego también está el otro tema de la rabia, papás que no saben moderar su rabia, su violencia, y luego entonces, claro, la importancia de la gestión, ¿no? de los afectos, esto que está diciendo, de la inteligencia emocional y de esas propias, de los propios valores o conducta de los papás, ¿cómo involucrarlo allí? Pero
es como todo. Freud decía, cuando yo estudiaba psiquiatría, una de las máximas de Freud, de las anécdotas de Freud, era que un papá le preguntó, una mamá le preguntó sobre eso, la inquietud, que ay, sé o no sé educar, con todo lo que usted dice, en esa época, en el siglo XIX, todas las teorías que él lanzó al mundo, entonces angustiaba mucho a las madres. Entonces él le dijo, ¿cómo lo crío? Le decía la señora al doctor. Entonces le dijo, no se preocupe, que de todos modos va a criarlo mal. Porque no somos perfectos. Eso es lo que quería decir, no somos perfectos. Lo más importante es, oye, tengo miedo después de eso, pero ¿qué hago yo con ese miedo? Porque lo que yo haga, se lo estoy transmitiendo a él. Si yo soy valiente, el muchacho va a ser valiente. Si va a ser temeroso, el muchacho va a ser temeroso. Entonces, yo tengo en principio que reflexionar eso. No soy perfecto, yo soy papá. Yo estoy criando y educando. Meteré la pata muchas veces. Pero, ¿qué pasa? Es la que yo le digo, pues, hay que averiguar, hay que investigar. Si tengo dudas, le pregunto a alguien, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cuántas veces tú me has preguntado, cuántas veces yo te he preguntado? Porque yo sea psiquiatra voy así perfecta. No, por favor. Entonces, póngase eso en la cabeza. Busco soluciones con la persona significativa, con la persona que me pueda ayudar. O si no, lo busco también en los libros. Pero no que me voy a quedar con ese temor y ese miedo. Lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿por qué tengo ese miedo? Y lo que vaya saliendo lo va escribiendo. Lo guarda, a la semana revisa y empieza a averiguar. Bueno, tengo miedo porque me voy a morir. Bueno, vamos a ver qué es la muerte, pues. ¿Pero es a morirte o es que vas a dejar a los muchachos huérfanos económicamente mal? Bueno, es eso lo que te da miedo. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad?, para resolver ese problema. Entonces uno tiene que trabajar más o buscar la manera de que la familia que está creando económicamente esté más estable. Que si llego a morirme, por lo menos económicamente no van a sufrir. ¿Me están entendiendo la idea? No se asusten, porque siempre uno se van a morir y de todos modos los muchachos van a estar detrás de ustedes. De eso me acuerdo yo de una paciente que no era mía, así como estábamos nosotros, y estoy hablando con una señora, y entonces me dice, no, bueno, no se preocupe, cuando ya uno se muere, ya el muchacho ya no lo tiene guindado aquí, como una pulga. Entonces la señora dice, no, eso no es así, uno se muere y no se acuerda que uno cuando se muere, la mamá se muere, uno siempre está, ay mamá, ayúdame en tal cosa, ay mamá o ay papá, ¿cierto o falso? Entonces quiere decir que uno se muere de todos modos, sigue como ángel de la guarda de sus hijos. Entonces ese es un papel bonito, con sus pros y sus contras. Bueno, usted lo decidió, no se asuste, siga adelante, pero busque las herramientas, porque usted no está solo en el mundo, porque tanto miedo. Bueno, vamos a ver cómo vamos a enfrentar el miedo, pues. Bueno, doctora, maravilloso. No tenga miedo, muy bien. Bien, y precisamente pasando ahora de este sentir, ahora al hacer, ¿no? Después de hablar de la autoestima, de esas creencias, pues ahora vamos a la realidad del papá in vivo, in situ. Porque definitivamente necesitamos herramientas ahora, después de ese sentir, pues bueno, porque pareciera que la praxis es como el mayor lío, pero es que si no tengo este núcleo, teoría, sí. Claro, si no tengo este núcleo resuelto, que es mi propio mundo emocional, luego no paso. Pero es que aunque no lo resuelva, ¿no? igual hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a este hacer, o como le hemos colocado, el servir, con la doctora Libet Marlugo. Ella es médico, especializada en el área de la sexología y el acompañamiento en este sentido a hombres y mujeres. Así que, bueno, ahora vayamos a este segundo punto, el servir. Gracias,
padre. Definitivamente, como decía la doctora Esther, de esto que nosotros somos, de lo que nosotros construimos, de esa autoestima que se construye, damos y hacemos a través de eso, es lo que nosotros proyectamos. Y está impreso en todo, hasta cuando nos conocemos yo me relaciono con ustedes a través de esas creencias, de esas ideas, de esa autoestima que tengo, y con los hijos pasa igual. Entonces, lo primero que debemos saber aquí es que nosotros somos, como los padres, son el principal referente. Y eso es decir bastante. Uno lo escucha y dice, wow, qué frase tan pesada, tan poderosa. Soy su principal referente en la autoestima, en la educación, en la sexualidad, en todo. Me ve a mí. Y ustedes podrán ver un niño pequeñito que hace algo, se pone de pie por primera vez, y cuando los papás aplauden, él enseguida busca la mirada de sus padres para ver esa aprobación, esa mirada que está diciendo, aquí estoy, si te caes, si cualquier cosa, yo voy a estar allí. Entonces es un trabajo grande, y hay que mirarlo como es un trabajo grande, y es un trabajo que requiere mucho de encontrar esas herramientas y de poder sincerarnos, como decía la doctora, de saber que no somos perfectos y que lo estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer desde las herramientas que tenemos. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es que ya nosotros como adultos tenemos ideas, ya nosotros hemos desarrollado creencias, ya nosotros tenemos una visión de la vida, hemos establecido planes también, pero los niños, los adolescentes, ellos están en plena formación. Ellos todavía no tienen las ideas que nosotros tenemos. Quizás ni siquiera van a ser las mismas, ellos van a hacer sus propias creencias, van a hacer su propio molde. Entonces, ellos están en una etapa, dependiendo de cada edad, y eso lo vamos a ir conversando, pero están explorando, están confundidos también, no saben, hay tanta información, así como nosotros, yo lo digo mucho, a veces yo entro a las redes sociales y miro tantas cosas y digo, wow, estoy saturada de información. Los niños, los adolescentes están recibiendo también ese bombardeo de información y no tienen quizás las capacidades o las habilidades que tenemos nosotros para decir, bueno, esto lo tomo y esto no lo tomo. Entonces, reconocer que ellos están explorando, que están curiosos de conocer el mundo, de conocer también cómo sus papás ven el mundo, y que están sentando sus propias bases de lo que va a ser su vida, de lo que ellos van a hacer después. Entonces, en este proceso de exploración, nosotros estamos para acompañarles y para guiarles. Y este acompañamiento y esta guía es desde el amor y del respeto, ¿no? De saber que ellos, como no tienen una idea, quizás no van a hacer en ese momento lo que yo quisiera que hagan, porque ellos no lo saben, ellos están explorando el mundo. Eso es como ustedes ven un niño cerca de un ventilador, y uno le dice, no metas el dedo, porque te vas a hacer daño. Yo lo sé como adulta, que si voy con mi dedo y el ventilador está girando, pues me voy a hacer daño. Pero el niño no lo sabe. Y ustedes ven que va el niño, hasta que él no siente el golpecito, ay, es verdad, es cierto, eso me hacía daño. Entonces, ellos están en esa fase de aprendizaje que necesitan, es un referente seguro que los pueda apoyar y decirle, así cuando voltean a mirarme, yo estoy aquí. En esto que tú estás explorando, yo te regaño, quizás porque yo sé que te hacía daño, pero el niño no lo sabía. Entonces es un momento como para reforzar, en ese ejemplo tan pequeño, mi amor, ya sabes que si pones el dedo allí, mientras él está andando, te vas a lastimar, y te puedes lastimar más incluso de lo que te lastimaste ahora. Pero quizás el regaño no va a ser tan efectivo porque ya él tiene un dolor, ya se lastimó, o ya se cayó de la mesa donde le dijimos que no se subiera. Entonces, es poder verlo como otro ser humano, que así como nosotros tenemos miedos, que tenemos cosas que estamos reflexionando, que estamos mirando, el niño también las tiene. Y las tiene desde un proceso más como una plastilina, ¿no? De cómo su cerebro está terminando de afianzar todo. Lo segundo es qué aprendimos nosotros. Porque esto es importante, así como nosotros somos el referente, nosotros tuvimos referentes. ¿Qué nos dijeron a nosotros en casa acerca de la vida, de las creencias, de la sexualidad? Por ejemplo, esto es un tema que yo siempre hablo y digo, nosotros como adultos ya vemos un componente erótico a la vida íntima de pareja, a la relación. Los niños no nacen con ese componente erótico. Ellos van desarrollándose en cada una de las etapas, explorando su cuerpo, teniendo curiosidad del cuerpo del sexo opuesto, de mamá y de papá, sin componente erótico, es decir,
sin sentir que haya un erotismo detrás de eso, sino simplemente explorar, conocer qué pasa en mi cuerpo, qué es esto que tengo aquí, porque mi mamá tiene algo distinto, mi papá tiene algo distinto, y ellos lo están haciendo desde esa visión. Entonces, a mí me hablaron de sexualidad en mi casa, yo recibí educación sexual en mi casa, mis padres me hablaron de eso, o fue un tema tabú, o fue algo de lo que no se hablaba. ¿Me hablaron de inteligencia emocional o no me hablaron de eso? ¿Qué vi yo como papá ahora poder cuestionarme cuál fue el referente que yo tuve? ¿Y me siento bien con eso para darlo también así? ¿O qué me gustaría yo enseñar? Esa pregunta de qué me gustaría enseñar nos ayuda a discernir entre lo que quiero mantener, lo que me gustó, lo que yo tomo de mis padres y lo que no, quizás no sea tan funcional, quizás no quiera tomar. Y luego de esto, algo que es muy importante es que nuestros hijos o los hijos no van a ser nuestras fotocopias. Por mucho que yo quiera que hagan las cosas como yo las hice, el hecho de educarnos no va a garantizar que van a ser iguales a nosotros, que van a ser igual a papá o a mamá, sino que nosotros les estamos dando las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones como adultos, que puedan tomar decisiones conscientemente, que puedan hacerlos desde el respeto y los valores que enseñamos en casa, pero sin esa expectativa que a veces es muy dura para los padres de idealizar también esta crianza para que sea como yo, o como yo fui, o el estudiante que yo fui, o la pareja que yo fui. Y ese choque a veces con la realidad es muy doloroso y hace que los padres se cuestionen de, bueno, ¿será que lo hice mal? ¿Será que me equivoqué en algo? Y es que realmente no los estamos convirtiendo en fotocopias, los estamos guiando para que ellos tomen esos valores, tomen esos principios y puedan ser conscientes al tomar decisiones, al relacionarse, al luego tener una vida de pareja y elegir ser padres en el futuro. Entonces, esas tres cosas son fundamentales para este trabajo tan valioso que ustedes hacen, este trabajo tan maravilloso, que como decía la doctora, a veces creemos que va a ser perfecto y bueno, ya porque soy mamá ya tengo todo el conocimiento, soy papá tengo todo el conocimiento, pero a veces necesitamos ayuda. Y estos espacios, esto que estamos compartiendo hoy, es una de esas herramientas que podemos encontrar como padres para decir, wow, el mundo, hay muchas cosas que se escapan de mis manos, que no estaban en la generación con la que yo crecí. Por lo menos no crecimos con las redes sociales, entonces para nosotros como adultos esto es nuevo, pero los niños están creciendo con ellas. ¿Y cómo hago yo para controlarlo sin asustarme, sin apabullarme, sino más bien ayudarlos, guiarlos y mostrarles la seguridad de que pueden buscar en mí cualquier respuesta? Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí me gustaría hacerles como un resumen de lo que puede ser cada etapa, cada temporada, desde que el niño nace hasta que se vuelve un adulto y ya digamos un adulto joven, ¿no? Porque ya el resto quizás a partir de allí ya hacen su propia vida, salen de casa, salen del nido, entonces ya eso va a depender de ellos. Pero un niño, desde el nacimiento hasta los 3 años, ellos están aprendiendo de la vida, todo. Desde que usted ve ese bebé, él está reconociendo voces, está volteando su cabecita a diferentes partes, a medida que va creciendo se da cuenta de que hay sensaciones, empieza a descubrir su cuerpo también, empieza a darse cuenta que no es parte de mamá, porque venimos de ese vientre y durante un tiempo el bebé piensa que es mamá. Y cuando ya hace la separación de ya va, mamá y papá son distintos y yo soy otra persona, ellos viven un duelo de esa separación. Que ustedes pues quizás recuerden esa etapa de sus hijos cuando entre los 7, 8, 9 meses no pueden dejar de estar en brazos de mamá. Lloran y lloran y lloran y lloran y dicen, bueno, pero es que quiere estar en los brazos, y es porque están dándose cuenta de que son personas distintas, que son individuos diferentes. Entonces en esta etapa, hasta los 3 años, ellos empiezan a explorar su cuerpo, a explorar las alturas, a explorar las sensaciones, ver la aprobación de sus padres y la desaprobación. Cuando algo no les gusta, papá y mamá, eso yo lo voy guardando en mi cerebro y voy viendo qué le gusta, qué debo hacer, qué no debo hacer. Ya a partir de allí, 4 o 6 años, viene una etapa donde los papás, sobre todo en la parte de la sexología, a veces se alarman mucho porque exploran su cuerpo y exploran sus genitales también, que son parte de su cuerpo. Como yo me toco la mano, ellos ven sus genitales como yo puedo tocarme la mano.
¿qué es esto que tengo? Empiezan los juegos sexuales que no son eróticos, como les dije, sino parte de la curiosidad de qué es esto que yo siento y por qué este otro niño tiene un cuerpo distinto. Y a veces nos alarmamos mucho, por supuesto. Hay que ponerle mucha atención a qué está pasando, cuál es el contexto, pero saber que es algo natural del proceso de aprendizaje, que no le pasa a todos los niños, pero puede ocurrir, puede estar presente. Ya cuando entramos a esa etapa prepubertad, es una etapa donde ellos empiezan a hacer más preguntas. Y esas preguntas deben ser respondidas con honestidad, sin tener miedo a lo que nos puedan preguntar, porque realmente si nosotros no sabemos, como ya hemos dicho, podemos ser sinceros también y decirles, mi amor, no lo sé, pero yo me comprometo a que busquemos la respuesta juntos. Vamos a sentarnos juntos y vamos a investigarlo porque no lo sé. Y eso es más honesto que decirle una mentira o quedarme callado o reírme ante su pregunta. Y esta honestidad que empieza desde que son chiquitos los ayuda a que cuando son adolescentes, que es una etapa candela, una etapa dura, ellos puedan sentir seguridad con sus padres, puedan sentir que mi papá y mi mamá no me mienten, son sinceros, son honestos con sus emociones, con su desconocimiento, con lo que quieren hacer. Entonces, esa etapa donde empiezan como Pepito preguntón, es muy importante estar dispuestos a escuchar sus preguntas y a responderles también, a estar dispuestos a eso. Y que es mejor que encuentren la información con ustedes a que la encuentren en otro lugar, que ellos puedan saber que allí pueden ir a hacer sus preguntas. Es importante que nosotros sepamos que esta etapa de la pubertad y la adolescencia es un duelo que se vive, que nosotros vivimos y a veces se nos olvida que lo vivimos, todos los cambios que tuvimos en nuestro cuerpo. Ya no soy la niña chiquita de la casa ni el niño chiquito, sino que ahora mi cuerpo cambió, que es esto que le está pasando a mi voz, porque siento este cambio de estado de ánimo que no lo puedo controlar. Entonces son muchas cosas, la primera menstruación, o sea, son muchas cosas pesadas que el niño empieza a asimilar y necesita en ese momento alguien que le explique qué va a pasar con su cuerpo, qué es lo que está viviendo y que no sea castigado quizá porque un día por el ciclo menstrual, que al inicio es mucho más duro mientras se está ajustando cómo va a ser ese ciclo, una niña quiera llorar, o el niño ya no se sienta cómodo con la altura, que creció más que el resto de sus compañeros, o sus compañeros crecieron más y él todavía no ha tenido su estirón. Todas estas cosas que suceden, que a veces olvidamos, es necesario que ellos puedan ver que mamá y papá están allí para escucharlos, para decirles, yo también pasé por eso. Y contarle mi experiencia, que quizás no es la misma, pero decirle, en mi experiencia yo viví esto. Y a mí me pasó esto y por eso te entiendo y estoy aquí para acompañarte en tu experiencia, en cómo tú la vas a vivir. Ya luego en la etapa de la adolescencia, si hemos podido ir construyendo estas bases, va a ser más sencillo, entre comillas, más sencillo, porque cada uno tiene lo suyo. Y si no lo hemos hecho y estamos empezando ahora, no hay que sentirse tristes. Esa confianza se puede construir. Saber que a pesar de que antes no habíamos hablado de esto, quiero que sepas que ahora estoy para que lo hablemos. Y que aprovechemos cada espacio, cuando estamos en el colegio, luego de una reunión, al ver una serie en Netflix. Mira, mi amor, ¿y tú qué piensas de esto que estás viendo aquí? Y escuchar qué piensan, cuáles son las ideas que ellos están generando de eso y cómo yo puedo en ese momento intervenir y hablarle de los valores. Cuando hablamos de valores a veces creemos que va a ser algo impuesto, pero realmente el hecho de que ellos puedan conocer cuáles son los valores de la casa, cómo mamá y papá crecieron, contarle mi experiencia, contarle las cosas que nosotros en nuestra casa, con las que nos sentimos agradados, las que no nos agradan, pero no quiere decir que si a ellos les pasa, no los vamos a amar, porque si yo les digo no lo acepto, entonces como que cierro el canal de comunicación. Pero poder decirle cuáles son los valores y algo que es muy importante, y es ser congruentes, más allá de lo que le digamos a nuestros hijos, que ellos puedan ver un ejemplo. Yo veo que papá, cuando tiene miedo, él reconoce que tiene miedo y hace algo con respecto al miedo. Cuando mamá no sabe algo, yo veo que mamá lo dice y mamá busca hacer algo. Que sea congruente, si es de amor, un mensaje de amor, que pueda haber amor en la casa y que mi hijo pueda recibir amor, que pueda ver que yo me relaciono desde el amor, que también, más que ser perfectos, que seamos conscientes, que cuando algo no lo hice de la manera como esperaba, pueda reconocer que en ese momento no lo hice de esa manera. Y eso ya es congruencia, poder reconocer los errores, aprender de esos errores y vivir esos valores que mamá y papá me están diciendo, cómo los viven ellos
y qué reflejo me llevo yo de eso. Entonces, es un trabajo maravilloso, es un trabajo arduo, cada etapa tiene lo suyo, y yo siempre invito a que si algo sentimos que se escapa de nuestras manos, que no sabemos cómo resolverlo, busquemos ayuda, que no estamos solos, que puede ser alguien que tenga un hijo de la misma edad, que puede ser un grupo de madres, un grupo de padres, puede ser actividades como esta, pueda preguntarle a un sacerdote, ¿qué puedo hacer? Que no me quede yo solo con esto, sino buscar las herramientas, porque ustedes son humanos y están criando otros seres humanos maravillosos. Entonces, que esa crianza, que esa educación sea con amor, sea desde la conciencia y pueda ser responsable, y que esas vidas pues puedan llevarse esas herramientas para lo que ellos vayan a construir. Doctora, maravilloso. Yo quisiera hacer una pregunta, porque el doctor Mario Vargas Llosa dice que la sociedad que vivimos es una sociedad del espectáculo, en donde hay valores que se cambian solo por el comercio, por el marketing, por la influencia o impacto sensorial que tengan a todos. Y yo siento que hasta este ámbito de lo erótico, y él lo contempla, cómo lo erótico se ha perdido para solamente en un ámbito de placer llano, un placer automático, como prender un microondas. Me voy a calentar, ¡tam! Pulgué un botón y pasaron los minutos y ya se apagó, listo. Pero cuando antes se veía que lo erótico era realmente una experiencia que eleva más bien al hombre y a la mujer en un plano del enamoramiento, de palabras, sentimientos, emociones que van como rodeando la relación. Hoy en día lo erótico es simplemente banalizado a lo específicamente sexual, ¿no? Al placer genital. ¿De qué manera entonces hoy el papá tiene que lidiar con eso? Porque entonces, claro, tú tienes que inspirar amor, pero ahora parece que lo que parece amor realmente es solo placer. Entonces el chamo que quiere solamente buscar placer, pero el papá que quisiera que más bien busquemos amor. A mí me ha pasado que voy a colegios y con muchachos de 16, 17 años, el punto es ¿quién está enamorado? Y nadie levanta la mano. Entonces así, o dos o tres, y entonces como, no sé si por miedo o realmente porque no están enamorados. Entonces, ¿y quién quiere enamorarse? Y nadie levanta la mano. Y yo, pero ¿por qué no se enamoran? ¿Por qué no quiere? Padre, el que se enamora pierde. Porque pareciera entonces que eso, el enamoramiento, esa forma de entregarse, de ser para el otro, simplemente se banaliza a un plano y perdonen la expresión, de tener un culo. O sea, es más fácil tener un culo que tener una novia. Y claro que eso es más difícil. O sea, el enamoramiento amerita tiempo y dinero, y querer, y estar, y escuchar, y o sea, ser para el otro. En cambio, el placer es simplemente el microondas. Mira, caliéntame eso ahí. Claro, metió su cosa, puyó un botón y se acabó. Te lo comiste y adiós. Perdonen lo simbólico y alegórico de las expresiones. Pero definitivamente, ¿cómo educar a nuestros chamos hoy en esto, no? Y claro, un papá que ha crecido enamorando con serenatas, ahora resulta que es que el chamo no le manda fotos a su chama y se acabó, pues. O sea, ¿cómo hacerlo? No, yo creo que también eso es un impacto en esta nueva cultura del espectáculo. En el que el papá tiene que estar y decir, bueno, ¿qué es esto? Sí, totalmente. Y también ha sido mucha influencia de quizás de las redes, de cómo nos muestran de cómo son las relaciones ahora o cómo deberían ser las relaciones. Y esto tiene un poquito que ver también con la parte de la congruencia, ¿no? De qué estoy demostrando yo, porque a veces también es generar esa conversación de qué sientes tú o estas preguntas muy coloquiales, muy de acá de la cultura de ¿y tienes una noviecita? ¿Y cuántas noviecitas tienes? ¿O tienes algún noviecito? Ay, es que si tan bella vas a tener que quitártelos a sombrerazos. Entonces, ese tipo de expresiones a veces como que desvirtúan lo que está más profundo, lo que es realmente tener una noviecita o lo que es realmente ser una chica o una niña muy atractiva, muy bonita. Entonces, como poder generar esas conversaciones de profundizar, primero, tratar de eliminar, aunque es difícil, porque es muy de nuestra cultura, ese tipo de expresiones ayuda muchísimo. Primero porque a nosotros nos quitan las ideas que ya traíamos de esto, ¿no? Que a veces lo hacemos de forma inconsciente, lo damos. Pero generar estas conversaciones en casa también, teniendo la oportunidad de lo que vemos en las redes, lo que vemos en lo que ellos están viendo, pues las series que están viendo, preguntarle, ¿y tú qué sientes? Y es porque a veces el papá tiene como un poquito de susto de hablar de este tema.
o hablar con la niña sobre este tema y cómo el papá va a hablar de esto, y el papá de alguna forma, el hombre, también le moldea esto a la niña, y eso es necesario, que no sea solamente conversaciones superficiales, sino preguntarle qué sientes, y es que no estás enamorado o es que tienes miedo, y qué ha pasado, y contarle, como les dije, nuestra propia experiencia. Si tenemos una relación de pareja, tratar en lo posible, como les dije, no ser perfectos, pero sí conscientes de que esa relación de pareja refleje lo que es ser pareja. Eso bonito, ese trabajo, porque es trabajo, es disposición. Yo veo que mamá y papá toman un tiempo juntos, toman un tiempo a solas también. No sé qué hacen en ese tiempo a solas, pero sé que tienen su tiempo a solas. Eso va quedando en ellos. Si la pareja no funcionó, no terminaron, decidieron por lo que sea, también transmitirle eso, porque entonces es como si damos por sentado que mi hijo va a entender lo que pasó y poder decirle, bueno, yo amaba, pero no, como pareja no funcionamos. Papá me amaba, pero no funcionamos. Estando en una relación seguimos siendo tus padres, pasa esto, para que vea que más allá del conflicto, más allá de lo que pueda haber, hay amor y hay una historia, y mamá y papá también sienten, entonces como ellos sienten, yo tengo derecho de sentir. Darlo a conocer. Sí, yo una vez tuve en un encuentro con un muchachito, entonces un niñito me dice, padre, yo tuve sexo. Era un niño como de 8 años. Sexo, yo. Entonces, ya va. Después de mis grandes maestros en la maestría de educación, de que no importan las palabras, sino los significados de las palabras. Entonces, tuviste sexo. ¿Y qué es tener sexo? Bueno, repito, era un niñito de 8 o 9 años. Bueno, es que yo estaba en la cama con mi prima y yo, ¿y qué pasó? Porque, ok, una cosa es que esté con su prima en la cama, pero yo, ¿y qué pasó? Bueno, yo no recuerdo si fue ella o él. Yo le di un besito. ¿Y qué más? No, nada. Eso. Yo seguro no pasó nada. Vuélveme a contar. ¿Qué fue lo que hicieron? No, estábamos en la cama. ¿Y qué hicieron? No, yo le di un besito. Repito, no sé si, no recuerdo si era la niña el niño o él a ella. Le di un besito. ¿Y qué más hicieron? No, nada, estábamos viendo una televisión. Ok. Por dentro, así como que, yo como que, ok, ya eso para él es sexo. Y dije, mira, no, eso no es tener sexo. Cuando tú seas más grande vas a comprender lo que significa. Yo no soy el papá de ese niño, ¿no? Yo no tengo que dar tanta información, pero él me lo comunicó a mí. Quizás él no se lo hubiera comunicado a su papá o a su mamá porque, bueno, no lo sé. Yo ignoro si. Pero él de alguna manera tenía esa imagen, ¿no? En su cabeza. Y ahora, ¿hay recetas para esto? No tenga miedo, diría la doctora. No, mire, realmente a ustedes le tocó bien difícil ser papá. No es igualito a cuando ustedes fueron hijos o cuando yo fui hija, ¿verdad? Porque solamente había la televisión y toda la culpable era la televisión. Y a veces la televisión criaba a los muchachos porque le ponían ese televisor a los muchachos y bueno, la comiquita y ojalá. Pero ustedes tienen ahora un gran monstruo que es las redes sociales. Y entonces uno tiene que, estamos en una cultura hedonista, cultura de placer por el placer, entonces, y que todo es la inmediatez. Entonces los valores ya se están transformando en antivalores, como ella decía, la doctora, todo es sexo, todo es placer, pero eso no es así. Entonces, como padre, aparte de informarse, regulen las redes sociales. Muchachos ya después de los 10 años es que pueden usar las redes sociales, porque yo sé que estamos con el problema de que, cónchale, ahora tenemos el teléfono y podemos comunicarnos con los hijos rapidito. Bueno, pero mosca, quítenle las redes sociales, vean que él no pueda, aunque esos muchachos están más pila que uno. Pero denle en otro tipo de vida, que no sea la inmediatez que estamos viendo ahora. El muchacho se la pasa porque sabemos que es así, viendo las comiquitas o cosas de esas, porque la mamá, como tiene que hacer miles de cosas, y el papá también, entonces mientras él está viendo ahí, estoy tranquilo porque reviso y está ahí, pero yo no estoy revisando lo que está haciendo el niño, sino que está calladito atendiendo al teléfono. Antes eran los videojuegos. Si yo tenía un sobrinito que era político, que todo el tiempo era el videojuego. ¿Dónde está fulanito? El videojuego. Y el muchachito no jugaba otra cosa, sino
allí, pero los padres le compraban todos los videojuegos que había y por haber. Entonces eso no puede ser, porque el muchacho necesita hacer relaciones sociales, necesita correr, ir a la playa, o sea, hacer las cosas que uno hacía cuando también era niño, porque necesita, su organismo lo necesita, y no estar viendo solamente las redes sociales, que acuérdense que distorsiona mucho. Por ahí leí que los propios chinos le tienen prohibido estas benditas TikTok a su gente. El TikTok que ellos tienen es de investigación, de cosas culturales, pero no como nosotros, porque como nosotros no somos su población, a nosotros sí nos llega todas esas cosas tóxicas. Entonces, mosca con eso. Que el niño hay que aclararle, no, aquí hay cosas que son buenas, pero también cosas muy negativas, y inclusive ponerse con ellos. Vamos a ver qué redes social, si es que ya después de 10 años, que ya está entrando en la adolescencia temprana, disciernen un poquito, y entonces uno con ellos le busca la fórmula. Claro, pero no solamente cortar, sino también pero no un niño de acompañarlo. 8, de 7 años, que los he visto todo el tiempo con eso. Entonces, por favor, reflexionen, porque esa es una de las funciones del papá y de la mamá, ¿ok? Orientar. Pues vamos ahora a la última parte de este café con esperanza. Vamos ahora al ser. Hemos mirado entonces ahora el sentir, el servir en ese hacer con los hijos en sus etapas, pero ahora el ser. De alguna manera, si ubicamos en el núcleo de nuestra propia vivencia, de nuestra práctica, quiénes somos y a qué estamos llamados, cuál es lo más profundo a lo que está invitado en nuestro corazón, aunque el experimento no salga bien, o como decía la doctora Esther, aunque la cosa salga mal, yo sé qué hice y quién soy y a qué estoy llamado, pero luego al final la persona no es solo, ojalá solo fuera una piedra que yo pueda lijar, ojalá solo fuera una mata que creció mal esta hojita, la cortamos, ojalá fuera tan solo eso, porque al final también hay que entender que ese otro sujeto, ese otro ente tiene también libertad, y yo tengo que educarlo para la libertad, y él tendrá que elegir. Y hay momentos donde digo, mira, yo no quería esto, pero yo eduqué para liberar, y aquí entonces donde papá y mamá, como cualquier persona, como todo hombre y mujer, somos llamados a revisar precisamente ese núcleo interior. ¿Quién soy? Desde la fe podemos claramente entender que tenemos una vocación. No hay una profesión de mamá. O sea, profesión, que le digan cuando vas a hacer el pasaporte, soy mamá. Ponga ahí, soy papá. Esa no es su profesión. La profesión la entendemos como aquella labor que hacemos para la cual nos preparamos, recibimos una remuneración justa por el trabajo que hacemos y vivo de eso. Pero a ninguna mamá le pagan por ser mamá, ¿verdad? Ojalá le pagaran a las mamás, ¿verdad? O al papá le pagaran por ser papá. Eso no. A los educadores sí les deberían pagar, pero eso es otra cosa. Pero ser papá o ser mamá no es una profesión. No es una pasión. O sea, es que a mí me apasiona ser papá. Puede ser que sí. Y ojalá papá y mamá puedan decir, es que yo nací para ser papá y esa es mi pasión. Ser mamá es mi pasión. Qué bueno que eso pueda ser como esa fuerza vital que te arrastra, te empuja como la mejor cosa de tu vida. Ojalá sea una pasión. Pero es que en el fondo hay también una vocación. Y la vocación es un llamado sobrenatural. Es una voz. Es la iniciativa de Dios para el hombre a algo específico. Y al mismo tiempo, cuando es un llamado, es una respuesta. Porque aunque ser papá o mamá no nace de una respuesta cognitiva, sino en lo más como llano o plano, es una unión de dos. En un plano sexual, en un plano social, en un plano real. O sea, se unieron y ahora son papás. Pero ¿y si no son papás? O sea, al final es un llamado o una respuesta natural, la paternidad, la maternidad. Pero cuando un hombre y una mujer entienden que por encima de la sola concepción
o la capacidad de concebir un hijo, yo recibo una vocación de ser padre, de ser madre, entiendo que no solamente entonces es padre y madre aquel que engendra, sino aquel que es capaz también de, como Miguel Ángel, modelar, extraer, perfilar, acompañar, y entiendo entonces que mi vida no está solo hecha para criar y educar formalmente, sino lo que está fuera, sino que desde dentro, desde mi propio ser, hay un llamado sobrenatural que me dice, yo soy padre. Y en ese sentido, yo, Rafael Paredes, puedo reconocer, y en medio de lo que mi sacerdocio es, la paternidad sacerdotal. El sacerdote de alguna manera está mejor porque bueno, no tiene que cambiar pañales, a menos que sea el sobrino, ¿no? Y qué pena con Jesús Enrique, ojalá Jesús Enrique tú veas esto, yo solo te cambié un pañal, solo uno, y porque me obligó mi cuñada y mi hermano, o sea, lo digo aquí públicamente para que quede registrado en estas redes sociales y delante de ustedes. Pero hay esta función que se ejerce en la vida, pero que brota de específica vocación, llamado que Dios hace a hombres y mujeres particulares. Repito, por un lado es un llamado sobrenatural de Dios, pero necesariamente es también una respuesta voluntaria y consciente de la persona. No hay vocación sin misión. No hay vocación si no hay respuesta voluntaria. De lo contrario, solo es, bueno, me tocó. ¿Y qué haces? Bueno, soy papá. ¿Y cuántos en la calle uno no se encuentra? Que como que, bueno, no, y a los 18 metí la pata y tengo un hijo. ¿De qué? ¿Cómo que metí la pata? O sea, no se trata solo de meter la pata, y definitivamente este hombre y esta mujer pueden ser aquellos que van a lo largo de la vida entendiendo que solamente son papás porque les tocó. Y si no son papás es porque no les tocó, y ya. Pero no porque asuman desde este llamado sobrenatural su ser padre, su ser madre. Por eso aquí la importancia de que cada uno de aquellos que están siendo llamados por Dios a criar y a educar a los hijos, entiendan que hay un llamado particular de Dios. No es solo un accidente, no es solo un error, no es solo un momento de que nos perdimos o no nos cuidamos, no es solo porque nos casamos, no es porque no nos casamos, es un llamado de Dios. Y esto entonces también trae un contrato interesante, porque si usted es parte de ese plan de Dios, Dios te va a ayudar. Y aquí es donde uno entiende realmente que Dios se compromete contigo en la misión a la cual te llamó. En cada vocación, Dios no te deja solo, Dios se compromete contigo. Cuando te hace esposo, cuando te hace esposa, Dios se compromete contigo y Dios está allí. Cuando te hace padre, cuando te hace madre, Dios está contigo allí con esa labor. Pero también cuando en tus profesiones, ocupaciones, en tus pasiones, tú te involucras delante de Dios y entiendes que toda tu vida es una respuesta consciente a Dios, entonces yo entiendo que Dios es de mi equipo y Él va ahí. Así como aquel que necesita en su teléfono tener, yo tengo un mecánico. ¿Quién de ustedes tiene un mecánico en su lista de contactos? ¿Usted tiene un mecánico? Yo también. ¿Tiene un mecánico? Ajá. ¿Tiene alguien en el SAIME? ¿O un conocido, un contacto? No, no tengo. Hace falta un contacto en el SAIME. Ajá, ¿tenemos médicos? ¿Hay médicos? Y le ponemos, no solamente es el doctor fulano, sino doctor fulano pediatra, o doctora tal ginecóloga, no sé qué, urólogo. O sea, porque ya usted sabe, no lo va a buscar por su nombre, sino por su profesión. Y uno sabe que están allí. Y yo sé que estoy seguro porque sé que está allí. O también el número de un policía. ¿Usted tiene el número de un policía guardado? ¿Usted, doctora? Ah, qué maravilla, mal libre. Se porta bien. Pero hasta un policía o un militar, uno tiene que tener ahí un contacto. Un abogado. Y en mi caso yo tengo muchos curas, pero usted tiene, bueno, tiene mi número, doctora, al menos tiene mi, al menos tiene uno. Pero hay personas que necesitan también tener hasta el número de teléfono de un cura, porque, ay, ¿qué pasa si y cuando hay un enfermo, o si es por un muerto, o para una bendición? O sea, son contactos que uno debe tener claro. Pero, compañero, es que aquí no se trata solo de un médico, de alguien del SAIME, es que es Dios. Y Dios está ahí conmigo. Dios está en mi lista de contactos diciéndome, pero llámame, pana. Está mal la cosa, o sea, vas mal, pero llámame, aquí estoy. Y aquel que entiende su vida desde la vocación, desde su vocación, y encuentra en lo que hace la satisfacción de su vida, sabe que su mejor compañía, su mejor socio en este trabajo es y será siempre Dios, aunque el mecánico no te conteste, o el militar no aparezca, o el doctor no tenga cobertura. O no tiene saldo, hasta que aunque no tenga saldo o señal de Wi-Fi, pues Dios va a estar allí. Y fíjense, en la labor de la educación,
y en este ámbito de lo espiritual, cuando un papá y una mamá entienden en su vida a Dios con ellos y hacen vida en la mesa, en su casa con Dios, llama la atención que hay estudios científicos que dicen que hay un 40% menos de probabilidad de que un hijo consuma drogas si cree en Dios y ha aprendido a amar a Dios. Tiene incluso un 60% menos de probabilidad de que el hijo sufra una depresión profunda. O sea, estos son datos científicos. Entonces, podemos nosotros librar hasta de problemas psiquiátricos, conductuales a nuestros hijos por el ámbito de la fe. Por eso aquí, creer en Dios y entender que Dios está conmigo en esta vocación, en este ser padre, ser madre, me permiten a mí de acompañar a mi hijo como Dios me acompaña a mí. Porque ahora no solamente se trata de enseñarle los mandamientos o las oraciones, se trata de que mi vida como papá y mamá es acorde a una fe sana, a una relación sana con Dios. Pero por ejemplo, quien cree que Dios es un juez, le generará a su hijo inseguridades, porque Dios me ve. Entonces ahora creo que cualquier cosa que hago es realmente malo y me aleja, me aparta, me excluye de mi padre. Entonces entiendo a esos padres que son sumamente duros y luego el hijo no se quiere relacionar con Dios, porque si mi papá de la tierra es un sinvergüenza, es un pasado, es un agresivo, ¿cómo será que el de arriba? O sea, no me relaciono con él, no lo busco. En cambio, cuando Dios ha sido enseñado, ha vivido en mis papás como aquel que me acompaña, que está conmigo, que me ama profundamente, que me perdona, que es mi padre y que a él puedo relacionarme con confianza. Entonces ese hijo podrá crecer también con la confianza de que papá Dios está ahí. Y qué bonito cuando un papá y una mamá le enseñan así la fe en esa relación cotidiana, cercana con Dios. Definitivamente es un arte y para el arte no basta tener un talento porque me salió innato. Para tener el arte de educar y formar en la fe es necesario practicar. Miguel Ángel no nació siendo el gran Miguel Ángel, pues habrá dañado muchas piezas, habrá tenido muchos desastres. Pero el arte lo fue haciendo el estudio, la práctica, el saber corregir los errores y el poco a poco seguir creciendo, madurando. Yo les invito a todos a que hagamos de este arte de criar y educar. Y aunque muramos en el intento, yo había puesto este nombre, pero fíjense, ya ustedes aquí, qué bueno tenerlas a ustedes, a veces moriremos en el intento, pero habremos dado lo mejor de nosotros. Y la conciencia, la libertad personal, la voluntad de amar, servir, criar y educar, permitirán que aunque muera en el intento, habré hecho lo mejor y como usted dijo, doctora, pues al final eso queda marcado en el corazón del hijo. Así que bueno, yo este nombre vamos a tacharlo una vez ya. ¿Qué? Aunque muramos en el intento, críe y eduque. No se preocupe porque en el fondo Dios va a estar allí contigo y la vida es mucho más larga de solo el proceso inicial de la educación. Cada quien tendrá que ir aprendiendo también a golpes, a veces, y con heridas, lo que es vivir. Pero Dios está con nosotros y vale la pena seguir. No sé si quieren decir unas palabras finales para concluir este momento de la grabación. Bueno, la palabra final es la de siempre. Reflexión, reflexión, reflexión de cómo estamos actuando como padres. Pero perdonándonos también porque no somos perfectos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero como uno tiene inteligencia y está Dios detrás de nosotros, bueno, modificamos, porque el muchacho también tiene que saber que uno es un ser humano y que uno también se equivoca. Y a veces se equivoca con ellos y tiene que pedirle también disculpas. Entonces, no es porque yo sea papá, yo soy el que lo sé todo, yo te regaño, yo te digo cómo son las cosas y ya, se acabó, cerré la comunicación. La comunicación tiene que ser abierta con los muchachos y que ellos se den cuenta que uno también es un ser humano que va a cometer errores, pues, porque eso es lo que uno le va a educar a ellos. En la medida en que uno eduque bien a ese niño, así será ese niño como padre, porque ellos van a modelar lo que uno le va enseñando, lo que es uno, pues. Entonces, por favor, no se culpabilicen porque lo estoy haciendo mal.
porque esta es la tarea, ser mamá o papá es esto, esto y esto, no, no. La vida lo va enseñando a uno y uno en el camino va enderezando los entuertos, ¿ok? Bueno. Así es, y bueno, por mi parte, como les dije, más que ser perfectos es ser conscientes de esa reflexión, de las cosas positivas, de las cosas que no me agradan, que reconozco que hice y no estuvieron bien, y que no es, me quedé en el que soy mamá, soy papá, y es como si ya todo estuviera dicho, sino que nosotros como seres humanos, y los niños también, están siendo, porque nosotros somos proceso, estamos constantemente siendo, todos los días estoy siendo, y más que ponernos como algo rígido, algo definitivo, y ponerles algo a ellos rígido, saber que en ese proceso tenemos momentos más agradables, otros desagradables, otros donde nos toca pedirnos perdón, nos toca aprender juntos, y que nos demos la libertad de seguir siendo, más que pensar que ya todo está dicho, que tengamos esa libertad. Qué bonito, para mí ha sido un placer compartir pues, con ustedes y con estas mujeres tan talentosas, doctora Esther Caricote, doctora Libetmar Lugo. Esta producción, este Café con Esperanza, ha sido gracias al trabajo maravilloso de Karina Navas y su equipo, y agradecemos en esta edición, primera edición que va a ser publicada así en las redes sociales, al trabajo también de Jesús Paredes, fotografía, y su equipo, Osmari Sánchez, Fernando Aguirre, Pablo Aguirre. Agradecemos a la gente del restaurante Casa Tarbes por permitirnos estar en este espacio tan privilegiado, tan bonito de la ciudad de Valencia. Agradecemos también a Camoa Cakes, quien nos ha dado unos exquisitos brigadiers, que aquellos que están hoy compartiendo con nosotros han tenido la oportunidad de degustar. Síganos en sus redes, y si uno no fue suficiente para disfrutar el maravilloso sabor que tiene, pues síganlos y cómprenle porque son maravillosos. Gracias, Karina Navas, y seguimos acá. Este evento ha sido para patrocinar la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Valencia en Venezuela, cuarta edición de Café con Esperanza, criar y educar y no morir en el intento. Muchas gracias.